En GBM, Invertir es una revolución, presenta La tajada del pastel. Si la economía fuera un pastel, aquel que sepa cómo prepararlo, decorarlo y repartirlo, se llevará la mejor rebanada. ¿Cómo se reparten las tajadas del pastel económico en la actualidad? ¿Cuál es la rebanada que le toca a México y cuál te toca a ti? ¿Es un pastel para todos los invitados o solo para el cumpleañero? Bienvenidos a La Tajada del Pastel, el podcast donde nosotros, Marina Gómez Robledo y yo, Rodrigo Hernández Gallegos, analizamos y debatimos sobre la economía moderna junto al doctor Luis de la Calle Pardo. Este rockstar de la economía mexicana nos enseñará a preparar los mejores pasteles y aparte a llevarnos la mejor rebanada. El proceso de desarrollo de una persona es el descubrimiento de su ventaja comparativa. Si la descubres y trabajas en ella y la mejoras, vas a tener un trabajo que te va a gustar, que vas a ser mejor y en el que vas a poder progresar más. Gracias por escuchar La Tajada del Pastel en tu plataforma favorita. Sigue este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. La pregunta del millón: ¿cómo conseguimos un trabajo que nos guste, nos rete, nos deje suficiente dinero y además tengamos tiempo para disfrutar de nuestra vida? En nuestra conversación de hoy con Luis de la Calle, hablaremos sobre los frutos del trabajo. Hola Luis. ¿Cómo estás, Marina? Gusto saludarte. Igualmente Luis, como siempre. ¿Para qué nos tiene que servir trabajar? ¿Cuáles son sus objetivos? El trabajo es un medio, pero es un medio, también es un fin en el sentido de que uno tiene que poder realizar su potencial en el trabajo. En economía hay un concepto que desarrolló un economista británico en el siglo XVIII y principios del XIX, que es la ventaja comparativa. Todos tenemos una ventaja comparativa. Quiere decir que hay algo en lo que tú haces mejor, en términos relativos a los demás. Y el proceso de desarrollo de un país, el proceso de desarrollo de una persona, es el descubrimiento de su ventaja comparativa. Si la descubres y trabajas en ella y la mejoras, vas a tener un trabajo que te va a gustar, que vas a ser mejor y en el que vas a poder progresar más. No es fácil, pero es importante pensar sobre ello, realizarlo y sobre todo entender este concepto que es muy difícil, que todos podemos tener una ventaja, no en términos absolutos, pero sí en términos relativos a los demás. Hola Luis. ¿Qué tal, Rodrigo? Todo bien. Luis, ¿y esta ventaja de la que hablas, cómo la encontramos? ¿Depende de nosotros o también de las oportunidades que nos dé el Estado? Bueno, depende de muchos factores, de las oportunidades que nos dé la sociedad, de la existencia o no de barreras de entrada en esa sociedad que nos permita buscar lo que queramos, en los costos de transacción. Cuando los costos de transacción son muy altos, cuando tú, por ejemplo, si quieres mudarte de un lugar a otro o de una actividad a otra, enfrentas costos muy grandes, te va a costar mucho más trabajo descubrir para lo que realmente eres bueno. Entonces, el gran secreto para tener un mercado laboral vibrante no es lo que muchas veces se utiliza en el argot y en las discusiones, la flexibilidad del mercado laboral, sino la movilidad. O sea, lo que distingue a una sociedad que tiene un mercado laboral rico y la posibilidad de que te traten bien, de que tú estés a gusto y de que progreses, no es tanto que sea flexible, aunque la flexibilidad puede ser buena, sino que sea movible, que tú puedas cambiarte de trabajo. Entonces no es tanto el derecho a quedarte, sino el derecho a poder salir. Porque eso es lo que te va a proteger tus derechos laborales y eso es lo que te va a permitir a ti escoger si lo que estás haciendo realmente es lo que quieres o donde debes descubrir para qué realmente eres bueno. Y parece que hay un camino, ¿no? Primero invertimos en educación para luego conseguir un trabajo. Sin embargo, ¿qué pasa si no hay oferta? Bueno, obviamente uno de los principales problemas que ha tenido México en los últimos 40 años es que tenemos un exceso de oferta de trabajo. La oferta de trabajo es yo quiero trabajar, pero una ausencia o falta de demanda de trabajo. De las empresas que dicen yo quiero contratarte.
¿Y por qué tenemos una falta de demanda de trabajo? O sea, ¿por qué las empresas no están buscando más trabajadores que hagan trabajos cada vez más interesantes, más especializados? Porque en México las empresas pequeñas y medianas tienen razones estructurales que les impiden crecer y les impiden invertir para ser mejores y para tener éxito. Entonces, uno de los grandes problemas de la economía mexicana en los últimos 40 años, es la coexistencia de una enorme oferta de trabajo por razones demográficas, ¿no? De crecimiento de las cohortes que participan en el mercado laboral, y por otro lado, una falta de dinamismo de las empresas pequeñas y medianas, porque cuando empiezan a crecer, encuentran barreras infranqueables, la más potente desde mi punto de vista, la extorsión, que les impide crecer. Entonces, la solución del mercado laboral en México es no solamente la educación, la preparación del trabajador y las ganas de trabajar, que son importantes, sino la capacidad de las empresas de absorber esa mano de obra porque quieren crecer y quieren mejorar y quieren progresar. Entonces, para tener en México un mercado laboral eficiente, hay una responsabilidad muy clara del Estado, que lo acabas de mencionar, otra de las empresas, y hay algo que nosotros a nivel individual deberíamos estar haciendo para mejorar este mercado laboral. Bueno, claro, por supuesto, uno como ciudadano, si eres empleador, tratar bien a tus trabajadores, promover la capacitación, darles a tus trabajadores proyectos que sean interesantes, que les guste ir a trabajar, encontrar la suficiente flexibilidad, por ejemplo, para que las madres de familia puedan al mismo tiempo ser madres de familia y trabajadoras profesionistas exitosas, y que sea eso compatible, lo mismo también con los padres de familia y demás, o sea, dar ese tipo de flexibilidad, pero sobre todo la responsabilidad de la persona es tener las suficientes habilidades e invertir en las suficientes habilidades para que se pueda generar la movilidad que le permita vislumbrar el éxito. Sin movilidad laboral, las posibilidades de que acabes haciendo algo durante mucho tiempo en el que no estás satisfecho son relativamente grandes. Y la movilidad laboral también es influida por la política pública. Porque si tú tienes, por ejemplo, un mercado de vivienda que no es muy dinámico, te cuesta mucho trabajo mudarte de ciudad. Si no puedes llevarte a tus hijos del sistema educativo de una ciudad a otra, te genera también problemas. Si no puedes conseguir crédito para hacerlo o para comprar una nueva casa o rentar una nueva casa, también te genera problemas. O si no puedes llevarte tu pensión o no puedes llevarte tu seguro médico, entonces el gobierno también tiene una obligación de promover la movilidad laboral como el ingrediente más importante precisamente para tener un mercado laboral exitoso. Oye, Luis, ¿y México es un país de clase media? Bueno, hay una gran discusión sobre ello. México es un país donde hay una clase media grande, mucho más grande de lo que uno lee en los periódicos. Es políticamente incorrecto decir en México que México es un país mayoritariamente clase media. Pero si tú le preguntas a la gente te va a decir 75-80% que ellos se consideran a sí mismos de clase media. ¿Dónde pones la línea? Pues es un poco controvertido, bueno, mucho controvertido. Desde mi punto de vista, si tú trazas una línea de pobreza, el complemento de la población, si tú dices 40% de la población es pobre, bueno, el 60% probablemente es mayoritariamente de clase media. La última medición en México en 2018 del Coneval, el 42% de los mexicanos era pobre. Por consecuencia, cerca del 58% en 2018, con COVID es distinto, es probablemente gente de clase media. Pero Luis, a ese 60% de clase media no podemos ponerlo en el mismo parámetro, ¿no? Me imagino que los salarios son muy diferentes. Tienes niveles de ingreso muy distintos y además es muy distinta la concepción de la clase media hoy en 2021 que en 1950. Entonces es un concepto dinámico, es un concepto que se presta a comparaciones. Una persona de clase media en México, en Estados Unidos sería considerada de clase baja. Una persona de clase alta en México, en Estados Unidos probablemente sería de clase media, ¿no? Entonces todo es relativo. Pero el punto es que la clase media no es solamente un estado en términos de ingreso, sino sobre todo en términos de patrones de consumo, o sea, a qué tipo de satisfactores tienes acceso, y de actitud, en el sentido de que una vez que tú pudiste resolver tus problemas principales en términos de satisfactores humanos, vivienda,
alimentación, salud, empiezas a tener aspiraciones para ir un poco más lejos y en ese momento culturalmente es persona de clase media. Retomando el tema de la clase media, ¿qué porcentaje de la fuerza laboral está en la clase media en México? En México tenemos una clase media los trabajadores que están en la formalidad, que en México son más o menos, antes de COVID, 20 millones de personas, y por lo tanto 20 millones de familias, abrumadoramente son de la clase media. Pero tenemos en el país al mismo tiempo cerca del 56% de la población pre-COVID que participaba en el mercado informal, y en la informalidad hay trabajadores informales de clase media algunos y yo diría quizá mayoría que no tendrían suficientes recursos para ser considerados de clase media. Y aún en la clase media parece haber este sentimiento de que los salarios son bajos y que los salarios han bajado con el tiempo. Y hay una discusión en el mundo de si los salarios en términos reales han bajado o no. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, en México los salarios son bajos. Quisiéramos todos que fueran más altos. México tiene salarios de un país de ingresos medios y en los últimos años, en los últimos 40 años, ha tenido una enorme presión para que no crezca el salario real. El salario real es el salario que tú recibes en términos de pesos monetarios comparado contra el nivel de precios, ¿no? O sea, en la medida que los precios suban, pues a lo mejor te alcanza menos, si los precios bajan, te alcanza más. Por eso se habla de salarios reales. El salario real en México en los últimos 40 años ha tenido subidas y bajadas, pero ha estado relativamente plano y empezó a crecer en 2015. Hay razones estructurales que explican por qué el salario en México en estos últimos 40 años no tuvo el dinamismo que uno hubiera deseado. ¿Y cuáles son esas razones estructurales? Bueno, tienes razones por el lado de la de oferta de trabajo. O sea, México tuvo en los años 70 la mayor explosión demográfica de su historia, en los años 80 también, en términos de la tasa de fertilidad, la disminución de la tasa de mortalidad de niños y por lo tanto las cohortes más grandes de la historia que se suman a la fuerza laboral. Añadido a eso, en los últimos 20 años tuvimos dos factores adicionales. Uno, que son una realidad y que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es el incremento de la participación laboral de la mujer. En México tenemos ahora, en 2020 tuvimos una participación laboral del 60%, hombres 75%, mujeres 49%. Pero hace 20 años la participación laboral de la mujer no era 49, era cerca de 30%. Entonces el incremento de la participación laboral de la mujer implica un desplazamiento de la oferta laboral. Y por otro lado tuvimos en los últimos 15 años la reversión de los flujos migratorios hacia Estados Unidos. México se convirtió en un receptor neto. Entonces el tamaño de las cohortes llegando a la fuerza laboral, la mayor participación de la mujer y la reversión de los flujos migratorios impulsó de una manera muy importante la oferta y eso tiene un efecto depresivo en los salarios porque te crea colas muy largas cuando tú pones un anuncio para que la gente quiera trabajar. Y al mismo tiempo de que esa situación existía en la parte de la oferta, en la parte de la demanda teníamos un sistema económico en el que le costaba mucho trabajo a las pymes, que son la mayoría de las empresas, las pequeñas y medianas empresas, de crecer, tener éxito. Entonces, la falta del éxito de las empresas, la explosión en el crecimiento del número de muy pequeñas empresas con muy baja productividad y con muy pocas posibilidades de crecer, hacía que no hubiera suficiente demanda que fuera proporcional a la oferta. ¿Por qué cambió en 2015 la ecuación? Bueno, porque las razones demográficas estructurales cambiaron y porque en México las empresas empezaron a tener un éxito que no conocían antes. Y Luis, ¿qué puede hacer el Estado para aliviar estas presiones estructurales? Trabajar sobre todo el lado de la demanda. Del lado de la demanda, que es decir, crear las condiciones que permitan el éxito de las pequeñas y medianas empresas. O sea, eso es lo que va a transformar al país. El desarrollo de abajo hacia arriba, cuando tú tengas una pequeña empresa y esa pequeña empresa pueda vislumbrar tener éxito mañana.
y entonces esté dispuesta a invertir y consiga los recursos y los haga. Entonces hay que quitar todas las barreras, todos los obstáculos, todas las condiciones que en México hacen difícil el éxito de las pequeñas empresas. Es quizá la principal labor. Y del lado de la oferta, obviamente la labor del Estado debe consistir en mejorar la preparación de los trabajadores en términos de su educación, en términos de sus posibilidades de capacitación y en términos de los servicios que pueda prestar el Estado, tanto en el sistema educativo como en el sistema de salud. Digamos, entonces, el gobierno tiene esa responsabilidad, pero no es solamente el gobierno. Hay una enorme responsabilidad también empresarial y una enorme responsabilidad también de los trabajadores. ¿Y cuál sería esa responsabilidad empresarial y la responsabilidad de los trabajadores? La principal responsabilidad empresarial es producir bienes y servicios exitosos. Suena fácil y suena quizá a lo mejor un poco raro, pero es cierto. O sea, lo que tú quieres es que las empresas satisfagan las necesidades, los anhelos de los consumidores, porque es a raíz de eso que se puede crear valor. Esa creación de valor es la que te permite pagar mejores salarios. En segundo término, hay que pagar bien. O sea, si el empresario quiere trabajadores productivos, les tiene que pagar bien y los tiene que dotar de las herramientas y de las condiciones que permitan que el trabajador sea exitoso. Te voy a dar un ejemplo muy claro. McKinsey es una consultora internacional, hizo un estudio sobre productividad en el mundo y se descubrió que la productividad para la construcción de rascacielos era 5 veces más alta en Houston que en Sao Paulo, en Brasil, Houston, Texas. Y todo el mundo decía, pues claro, el sistema educativo de Estados Unidos, el 95% de los trabajadores de los rascacielos en Houston son mexicanos con poca educación, muchos de ellos campesinos. Pero los pones tú en una situación donde les pagas 12, 13, 15 dólares la hora. Les das todas las herramientas para poder construir. Les das la técnica de construcción y la certeza de que van a poder disfrutar el fruto de su trabajo, y su productividad comparado con el trabajo que hacían en México se multiplica por 10. Entonces, la responsabilidad empresarial es dar a los trabajadores las condiciones para que puedan tener excelencia y pagarles proporcionalmente a esa excelencia. Y en el tema de los trabajadores, parece ser que la unidad laboral y estos mecanismos como los sindicatos que permiten acciones colectivas se han debilitado como una acción en parte por el Estado y en parte por presión de empresas privadas. ¿Esto juega también un papel? Sí lo juegan. Los trabajadores y los sindicatos tienen un papel importante que jugar porque ellos deben ser los catalizadores del cambio tecnológico. O sea, lo que hace que progrese una sociedad, una empresa, una persona, es la capacidad de incorporar conocimientos nuevos, y en el mundo digital de hoy, pues con mucho mayor razón, a procedimientos viejos y que sean cada vez más eficientes. Entonces el sindicato y los trabajadores tienen que tener una visión de que lo que más les conviene a ellos es la estabilidad para promover el cambio y entonces convertirse en agentes de cambio de tal suerte que logren el progreso y el éxito de las empresas en las que están. No es fácil, porque muchas veces la tendencia del sindicato es el no cambio, porque el cambio siempre viene con un cierto temor de que el cambio implica desempleo. Claro, ¿y qué papel podrían tener las empresas? Tal vez en estas propuestas novedosas en las que hablan de darle acciones a los empleados para incentivar una participación de esta índole, como tú la estás describiendo. Bueno, la participación de los empleados es muy importante porque los empleados obviamente son un jugador en la empresa, reciben un salario, pero al mismo tiempo son socios, porque el éxito es común y ese éxito debe ser compartido. El fruto del trabajo en términos salariales es un derecho de propiedad, el que tiene derecho el trabajador, y si participa del éxito de la empresa a través de programa de bonos o de reparto de utilidades, entonces también tiene un derecho parcial, como también tienen los accionistas, sobre ese éxito empresarial. Entonces el trabajo también implica un derecho de propiedad, que es el derecho de propiedad del fruto de tu trabajo. Excelente, gracias Luis. Oye, Marina, para mí uno de los temas más interesantes, y creo que cada vez se socializa más en nuestra generación, es los retos que presentan las mujeres en el mundo laboral y también en cómo pueden disfrutar del fruto de su trabajo. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Cómo lo ves tú como mujer? Rodrigo, creo que las mujeres hemos entrado al mundo laboral
todavía falta mucho por hacer, pero hemos logrado entrar. Y aquí, no sé a ver tu perspectiva, pero creo que falta que ustedes los hombres entren al mundo de la casa y del cuidado de los hijos. Siento que ese trabajo no remunerado todavía cae en los hombros de nosotras. No sé tú cómo te sientes, cómo ves tú a tus amigos hombres, qué tanto se involucran en estas tareas que para mí creo que solo recaen en los hombros de las mujeres, o mucho más. Estoy de acuerdo, creo que sucede mucho con los hombres que no ven estas tareas como este trabajo como una consecuencia natural de lo que deben hacer, ¿no? Pero sí noto cada vez más en la generación esta forma de abrir los ojos de que las mujeres sí enfrentan mucho más barreras que los hombres en el mundo laboral y en otros aspectos de la vida. Y pues creo que hay muchas propuestas interesantes de cómo podemos resolver este problema. Y creo que las propuestas tienen que ser transversales. Tomando un poco la conversación que teníamos con Luis en mente, creo que es un tema de disminuir las barreras de entrada, ¿no? No sé tú y en tu grupo social, ¿cómo ven esto? O sea, ¿cómo crees que podemos socializar esto y que podemos resolver estos problemas? Sí, sin duda, como decía Luis, es romper barreras y romper barreras en todos los sentidos. Hay una responsabilidad del Estado, una responsabilidad de la sociedad, de las empresas y de nosotros mismos, y una parte como cultural. En el mundo laboral, por ejemplo, yo tuve una experiencia en una empresa que trabajé que hacía algo muy bueno y daba el mismo tiempo de paternidad que de maternidad, o al revés, de maternidad que de paternidad. Y esto es una gran ventaja para nosotras porque al momento de contratar, si tú sabes como jefe que se te va a ir el hombre y la mujer 3 meses, da igual si es hombre o mujer. Entonces no eliges al hombre sobre la mujer con este miedo de que se te va a ir 3 meses y se embaraza. Entonces ese tipo de cambios que están haciendo algunas empresas, creo que es totalmente, nos ayuda muchísimo a las mujeres a que no existan estas barreras o a disminuirlas. Estoy de acuerdo, creo que es un tema de poner el piso parejo tanto para hombres como para mujeres en este sentido, y creo que ahí te das cuenta que el problema es un problema estructural que es una moneda de 2 caras. Tienes una cara que afecta desproporcionadamente a las mujeres, pero también tienes una cara que afecta a los hombres, ¿no? También hay unas sobreexpectativas de lo que el hombre tiene que lograr en el ecosistema laboral, ¿no? Lo que tiene que lograr para mantener una familia, lo que tiene que lograr para cumplir una X cantidad de metas, que no necesariamente debería ser así. Y creo que uno de los grandes cambios que está sucediendo en nuestra generación es que estamos teniendo este tipo de conversaciones, y creo que las tenemos que fomentar aún más, porque creo que generan mucha empatía sobre los retos que enfrentan las mujeres y los retos que también enfrentan los hombres, aunque los de las mujeres sean desproporcionados. Pero esta sobreexpectativa de la que hablas de los hombres, ¿tú crees que se las pusieron ustedes mismos o es algo que la cultura se los dictó? Yo creo que responde a factores estructurales del pasado, ¿no? La participación de los hombres en el mercado laboral era mucho mayor y pues había una serie de leyes discriminatorias hacia la mujer, y eso hacía que fuese una consecuencia natural que los hombres a una X edad pudieran acumular una X cantidad de ganancias de su trabajo. No había barreras de entrada que favorecían al hombre, y por eso se quedó como una expectativa social. Ahora que esas barreras de entrada se están disminuyendo, cambia el contexto. Totalmente. Creo que estamos avanzando, creo que nos falta mucho por hacer, y sí creo que tenemos que fortalecer o eliminar todas estas barreras para que las mujeres podamos entrar al mundo del trabajo con las mismas condiciones que los hombres. Creo que lo que dices va muy ligado con la construcción de la clase media en México, porque esta disminución de barreras de la que estamos hablando se experimentó de forma transversal, y eso permitió la acumulación de riqueza y la creación de una clase media que antes no existía. La pregunta es si esta clase media es lo suficientemente robusta para poder enfrentarse a los retos actuales, y si es una clase media que tiene los suficientes recursos para seguir dándole a las siguientes generaciones un mundo mejor en términos económicos, políticos y sociales, que creo que es uno de los grandes retos a los que enfrentamos. Nuestros padres, nuestros abuelos le heredaron un mejor mundo a sus hijos. Nuestros padres no necesariamente nos van a heredar un mundo con más oportunidades para nosotros, y creo que aquí radica uno de los grandes retos para el mercado laboral y para nosotros como personas que estamos entrando o estamos a la mitad de nuestro camino en este mercado. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio con la receta de otro pastel. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio favorita. Y comparte con nosotros tus dudas y mejores recetas. Buen provecho. En GBM, invertir es una revolución.
presentó La tajada del pastel. Este es un podcast de Pensando un País producido por Hook Audio.